Luis me dio la oportunidad de regresar y regresamos en medio de la época más violenta que tuvo el estado. Fue muy culero ver cómo en una ciudad se derramaba tanta sangre. Era algo que nosotros veíamos lejos, pero ya estábamos pisando encima de esos de sucesos, ver cuerpos desmembrados, esos narcomensajes, escuchar el ulular de las patrullas, 49 torsos abandonados en San Juan Cadereyta, 52 muertos en el Casino Royal, 30 y tantos muertos en el penal de Cadereyta, 50 muertos en Topo Chico. O sea, yo quisiera decirte, este me impresionó más, pero siempre había uno que impresionaba más. Todos impresionaban más. Yo soy el autor de la nota en la que vinculan a Diego con la mamá de Erika. ¿Quién se iba a atrever a publicar que Diego y la mamá de Erika sostenían una relación sentimental? Y para mí fue algo digno de un reportaje y lo escribí y se hizo todo un show mediático. Pero también cometí el error de persuadir al papá de Diego de que Erika era culpable también, de alguna manera. Es que el caso de Vani es tan simple, tan simple. Es un accidente. No hay ninguna evidencia que dé pauta a creer que existe una persona involucrada en la muerte de esa chica. Conocemos a Víctor Vadillo, un experimentado periodista freelance originario de Nuevo León, esto es al norte de México, con una trayectoria impresionante en algunos de los medios más destacados de este país. Ha cubierto casos impactantes y a la vez escandalosos que han sacudido la región de Monterrey, ganándose tanto admiradores como críticos. Así que en esta oportunidad Víctor se unió a nosotros para compartir algunas de sus experiencias y anécdotas más destacadas. No te pierdas este fascinante testimonio en el video de hoy. Aparentemente el hallazgo de una mujer en este sitio asesinada. El anuncio, bueno, pues en esta ocasión no fue visto por esta mujer, no sabemos las condiciones en las que ella pierde la vida. Lo único que sabemos es que su muerte es calificada como una muerte violenta. Vamos a darle cobertura a lo que está sucediendo en estas horas y lo que nos estamos encontrando en estos momentos es un ataque a balazos a un bar del municipio de San Pedro. Está mi muchacho, no bien, pero ya gracias a Dios ya tengo donde, voy a tener donde llorarle a mi muchacha. Gracias, madre. Gracias. Mi nombre es Víctor Eduardo Vadillo, periodista, abogado. Tengo 24 años haciendo noticias en Nuevo León, en México y de manera internacional. Y pues empecé desde por allá, desde el año 2000, haciendo fotografía que fue publicada, fotografía policial que fue publicada en el periódico El Norte y páginas de Grupo Reforma. Aunque México es considerado uno de los países lamentablemente más peligrosos para ejercer el periodismo debido a la sombra del crimen organizado que ha afectado al país, Víctor Vadillo se inició en este mundo cuando aún no existía esta ola de violencia, ese entorno hostil donde cientos de periodistas mexicanos han enfrentado amenazas y riesgos. Cuando yo inicio en esto, no existía la guerra de carteles, no existían grupos delincuenciales operando en Nuevo León. Sí, existían en otros estados,
pero en Nuevo León específicamente no. Yo sabía en aquel tiempo que operaba solamente en Nuevo León un cártel, y era el cártel de Joaquín El Chapo Guzmán, el que operaba en Nuevo León, a través de sus aliados, que era Arturo Beltrán, que es el que operaba en Nuevo León, y también la Barbie. Todos ellos tenían un grupo de hombres que pues no daban muestras de violencia en el Estado, más que una pugna entre su distribución. Yo, paralelo a trabajar en los medios, trabajaba en bares. Por aquellos años yo me desempeñaba como mesero de algunos establecimientos, en donde llegué a ser hasta el gerente de estos lugares, de estos comercios. Y era muy común ver llegar a tipos relacionados con el crimen organizado, pero para nosotros como meseros o empleados de estos bares no representaba un temor, era todo lo contrario. Nosotros festejábamos la llegada de estos hombres, porque estos hombres, contrario a lo que se vive hoy en la vida nocturna, era un festín para nosotros. Eran tipos que sabías que andaban en malos pasos por la manera grosera y tosca en la que gastaban dinero. O sea, llegaban y te pedían una canción y te regalaban $50. O sea, era un derroche enorme, y eso nos daba a nosotros la pauta de saber que estábamos trabajando en esos momentos con gente ligada a actos criminales, ¿no? Porque no era común ver personas gastando sumas de dinero así estratosféricas. Había personas que llegaban hasta cerrar los bares para su consumo propio, y gastaban lo que pudiera haber gastado en esa noche todos los clientes. Incluso habían personas que llegaban y cerraban los bares con clientes adentro, pagándoles el pedo a todos los clientes. Entonces, cuando llegaban ellos, nosotros al día siguiente, o a veces tardábamos hasta 2 días en llegar a nuestras casas, pero llegábamos con las bolsas llenas de dinero. Conforme fue pasando los años y fueron llegando grupos criminales aquí a Nuevo León, nos dimos cuenta que esta historia del crimen organizado en el Estado, al menos en el impacto que se refirió a los bares, fue cambiando. Ellos ya no gastaban en los bares. Ahora la llegada del grupo de los Zetas, por ejemplo, el cártel del Golfo, provocó que la vida nocturna se fuera perdiendo en el Estado. Al grado que se paralizó el barrio antiguo, en un tiempo estuvo casi cerrado por completo. Pero ellos ya no llegaban y gastaban, ahora obligaban a los dueños de los bares a entregarles las ganancias del bar, el alcohol, incluso hasta lo que yo trabajaba en un table, hasta exigirles que les llevaran mujeres gratis. Entonces empezó la vida nocturna a sufrir el acoso del crimen organizado, del gobierno, que sabía que en los bares se movía mucho dinero, y entre todos empezaron a destruir la vida nocturna en Monterrey. Los clientes de un bar en Monterrey, México, fueron víctimas del ataque de una banda armada cuando anoche un grupo armado abrió fuego contra ellos. 20 personas murieron en la escena y otras 5 están en el hospital. Bueno, cuando yo llego a cubrir las historias, lo hice sin saber a dónde iba, ¿no? Yo me voy en el 2004 de planta a TV Azteca. Cuando yo llego a TV Azteca en el 2004, no había todavía esa disputa ni esa guerra, ni esa violencia aquí en el Estado. No existía ese temor en el ciudadano
no había una herida abierta todavía en el estado sobre la delincuencia organizada. Yo recuerdo mucho que nosotros trabajando, yo tenía la guardia nocturna y trabajando en la guardia nocturna escuchábamos lo que estaba sucediendo en Laredo, por ejemplo, en Reynosa. Y a veces decíamos los compañeros, ¿cómo me gustaría cubrir una balacera aquí? Y como aquí no había, llegamos incluso a ir a Laredo en las noches, cuando reportaban balaceras, a cubrir a Tamaulipas hechos de violencia, porque aquí no se daban ese tipo de situaciones. Fue hasta el 2006, 2007 cuando aquí comienza a darse la situación de violencia y es cuando empieza a aumentar la presencia del crimen organizado. El primer hecho que yo recuerdo sucede en el municipio de Anáhuac, en donde un grupo criminal se enfrenta a unos policías de Anáhuac municipales y la nota era que uno de los pistoleros a más de 150 metros de distancia le había pegado un tiro en la cabeza a un policía. Y eso es lo que destacaba el periódico El Norte como el boom. Yo creo que a los criminales los medios los hicieron famosos, porque recuerdo mucho esa nota que destacaban cómo era posible que un sicario tuviera tanta puntería y le hicieron tanto, pero tanto show a ese disparo que había hecho ese sicario en contra de ese policía, que la gente empezó a leer esas letras, esos párrafos, y comenzó a llenarse de temor, porque empezaban a decir que los Zetas, el grupo de élite, y que era pura formación militar, y wow, entonces todo el mundo decía, no manches, ¿en qué nos estamos enfrentando, no? ¿Hacia dónde vamos? Y servía también para amedrentar a sus rivales, y sirvió también para amedrentar a policías, porque al poco tiempo las corporaciones policiales estuvieron totalmente infiltradas. Sin querer, nosotros ya nos estábamos involucrados en una cobertura en la que ya no podíamos rajarnos. Por fortuna, en Nuevo León nunca pasó lo que pasó o lo que pasa en Tamaulipas con el periodismo, o lo que pasa en Sinaloa en el periodismo, o lo que pasa en Michoacán en el periodismo. Aquí, hasta este momento, hemos sido libres. En el 2010 tuvimos un acoso muy cabrón por parte del crimen organizado, específicamente por los líderes que estaban en esos momentos operando. Sufrimos la desaparición de mi compañero Gamaliel López y Gerardo Paredes, reportero y camarógrafo de TV Azteca. Y fue, creo que, el momento más peligroso que vivimos dentro de la historia reciente del periodismo. En ese momento todos entraron en pánico, atacaron Televisa con granadas, atacaron Multimedios con granadas. A nosotros nos amenazaron a nuestros teléfonos, pero ya era algo que no te podías ir, no te podías retraer ni refugiar, porque te sentías atrapado por todos lados. Lo mejor que tenías, tu única arma que tenías era seguir en la pantalla dando noticias. Ser visible era lo único que te dejaba con la garantía de seguir bien. Y por eso seguimos. Esos grupos criminales les molestaba que los mencionáramos por sus nombres, que reveláramos nombres de ellos y de los cárteles a los que trabajaban. Una ocasión, 5 de la mañana aproximadamente, yo llegando a TV Azteca, me encuentro a mi jefe, Luis Padua. A esa hora él ya traía el periódico y me dice, mira, Vadillo, esta nota está con madre.
había sido un enfrentamiento, persecución y volcadura que habían trastocado toda la vida del centro. Se habían volcado unas camionetas y era un espectáculo, fue un espectáculo tremendo. Por todo el centro se habían balaceado. Pero una camioneta había quedado volcada. Y en esa camioneta, el periódico El Norte decía que quien iba a bordo de esa camioneta era un personaje al que le llamaban el Chelelo. Entonces me dice Luis, da la nota, güey. Yo agarro el periódico, leo lo que trae El Norte y me mandan a cuadro dando esa nota. Cuando salgo del aire, a mi Nextel recibo una llamada de un número. Nosotros identificábamos esos números como números gringos. Y ya sabíamos que ese tipo de gente utilizaba ese tipo de códigos en el Nextel. Entonces me costaba trabajo contestar, pero decidí hacerlo. Y contesté, adelante. No. El tipo me dio nombres de mis hijas, de mi esposa, dónde vivía, a qué escuela iban mis hijas. Me dijo todo de mí, sabía todo de mí, de ese güey. Y decía que me iba a cortar la cabeza y que se le iba a dejar a mi esposa ahí en el porche de la casa. Y que lo único que quería es que no volviera a repetir su nombre. Entonces yo me voy con el teléfono en altavoz. Me acuerdo que lanzan comerciales y me voy corriendo al estudio con Luis y le pongo el radio para que escuche lo que nos están diciendo. Entonces Luis, en un momento de desesperación, dice, ponte y di que te están amenazando. Dije, estás bien pendejo, güey. Yo no voy a hacer eso. Entonces yo me pongo a platicar con ese güey un rato. Y el tipo me decía, después de un rato, no sé, 30, 40 minutos de estarme amenazando, me dice, eres el cabrón con el que más tiempo he estado hablando. Todos me cuelgan y me bloquean. Y quiero conocerte personalmente. Quiero que salgas para que me des la mano. Le dije, no, güey, estás loco. Entonces yo lo que hago es que me salgo y me voy directo a la Ministerial. Me salgo del canal y me voy a lo que es el edificio de la Ministerial. Llegando a la Ministerial, ahí adentro estaba un compañero, Clemente Almaraz. Ahí teníamos nosotros una sala de prensa en la Ministerial. Y entro a la oficina y estaba Clemente sentado en un sillón. Así como esa pinche calaca, toda esparramada. Y le digo, güey, me están amenazando. Dice, no mames, y en eso vuelve a hablarme el güey ese. Y me dice, mira cabrón, a mí me cagan los gente... ¿Cómo me dijo? No me acuerdo qué palabra utilizó, pero diciéndome que yo era un chismoso, ¿verdad? Ya vi dónde estás, salte de ahí. Ah, cabrón. Y Clemente se para del sillón, brinca y me dice, salte, güey, salte. O sea, Clemente no quería pedo, ¿verdad? Lo que quería es estar lejos de mí. Entonces yo me muevo y hablo con él y me paro en una puerta. Y como si me estuviera viendo, me dice, salte de allí. Dije, no, ya, ni modo, ya me cargó el payaso. Entonces me salgo de la Ministerial. Cuando salgo de la Ministerial, él sigue amenazándome. Sigue amenazándome. Fue una cosa muy frustrante para mí el escuchar la voz de ese cabrón. Todo lo que me dijo, todo lo que me amenazaba. Y a final de cuentas, él quería verme, pero yo siempre me negué. Y terminamos la llamada. Ese día, ese mismo cabrón le habló a todos los reporteros de la fuente policíaca y a todos los amenazó. A todos. Por la nota que habíamos publicado.
Y derivado de eso es que nosotros recibimos seguridad. Pero era tan llamativa la seguridad que teníamos que yo decidí decirle al procurador que yo no me sentía a gusto con la seguridad que tenía, que por favor me la quitara, que parecía que me había puesto un foco encima. Y después de muchos intentos, él decidió hacerme caso y me quitaron la seguridad. Tiempo después fue detenido esa persona. Fue llevado a la cárcel. Estuvo en Tamaulipas. Después lo pasaron a un penal de alta seguridad y ahí murió. Los episodios de violencia no solo afectan a los periodistas, sino también a sus seres queridos, hijos, esposas, padres y hermanos. Las amenazas constantes y la sombra de la muerte hacían que muchos se preguntaran si valía la pena correr ese riesgo. ¿Era justo poner en peligro a aquellos que más amaban por perseguir una nota? La duda y el miedo se cernían sobre las conciencias de los periodistas, obligándolos a cuestionar sus labores y su compromiso con la verdad. Después de eso, yo renuncié al canal. En algún momento logro estabilizarme emocionalmente y decido renunciar. Clemente había sido invitado a trabajar en una administración pública, en un cargo administrativo bastante tranquilo. Entonces él me decía, él iba a ser el jefe. Me decía, renuncia, güey, vente conmigo. Ya no sabía, incluso hasta él, ya lo habían amenazado. Renuncia, güey, vente conmigo. Y renuncié y me fui al canal. Pues, estuve un mes. Me fui al municipio de Guadalupe a trabajar. Pero estuve un mes. Güey, ya no se puede vivir sin hacer noticias. Es algo como que te deja un vicio. Es algo con lo que ya no puedes dejar de vivir. O sea, tienes que estar haciéndolo para sentirte bien. Si no, yo no puedo descansar un día, por ejemplo. No puedo descansar un día porque no me siento raro si no estoy haciendo. Podré ver una película tranquilamente, tal vez 2 películas al mismo tiempo. Bueno, no al mismo tiempo, se termina una y luego la otra. Pero después de eso, necesito irme a mi estudio, revisar notas, escribir algo, salirme a ver qué encuentro. No puedo dejar de hacerlo. Y regresé a TV Azteca. En Info 7 buscamos un periodismo que sirva a la gente. Víctor Vadillo, con más de una década de experiencia y sin importar el peligro, desnuda a la delincuencia con sus investigaciones especiales. Queremos que lo sepa. En Info 7 estamos con usted. Estamos con usted. Luis me dio la oportunidad de regresar y regresamos en medio de la época más violenta que tuvo el Estado. Fue muy culero ver cómo en una ciudad se derramaba tanta sangre. Era algo que nosotros veíamos lejos, pero ya estábamos pisando encima de esos sucesos, ver cuerpos desmembrados, esos narcomensajes, escuchar el ulular de las patrullas. De repente se convirtió en algo muy culero para la mente. Yo recuerdo en el 2011 yo ya había salido de TV Azteca. Yo salgo en agosto del 2010 de TV Azteca. Pero en septiembre de ese mismo año yo soy contratado por la cadena estadounidense CNN en español para hacer lo mismo, la cobertura policial. Y fue bien culero para mí. Recuerdo bien una de las jornadas más violentas que viví yo reporteando, que en una sola guardia reporté 32 personas asesinadas. Fue bien, pero bien cabrón, porque me fui a mi casa, me quité la ropa,
me senté en la orilla de la cama y escuchaba en mi cabeza el ulular de las sirenas. Y no podía quitarme el ruido en mi cerebro del ulular de las sirenas. Me acosté, quería cerrar los ojos y no podía quitarme el ruido de ese ulular de las sirenas que te anunciaba que había una emergencia y que tenían que estar allí. Y creí que estaba volviéndome loco. Creo que no resistiría otra vez pasar por lo mismo. Creo que al igual que todas esas familias que perdieron un ser querido, todas esas familias que de alguna manera se vieron lastimadas en la peor época de violencia de Nuevo León, yo también tengo una cicatriz, porque yo ya no puedo ver sangre. Yo ya no me acerco a los lugares con el morbo de ver un cuerpo. Yo ya no quiero ver eso. Yo sigo haciendo periodismo, pero yo no necesito ver un cuerpo ensangrentado, ni ocupo ver una fotografía de un cuerpo mutilado. Para mí eso no es periodístico. Cambiamos. Esa época nos provocó o nos trajo como consecuencia el modificar la manera de hacer periodismo en la cobertura policial o la nota roja. Yo ya no si me avisan que hay una balacera, yo ya no corro para llegar primero que todos. Se acabaron las exclusivas. No me importa llegar al último. Lo que importa es llegar, buscar la mejor información y publicar la mejor información. Aunque siempre esté detrás de la línea amarilla. Después de testificar innumerables crímenes, parecía que la sensibilidad de Víctor Vadillo habría sido insensibilizada por la crudeza de la realidad. Él mismo mencionó haber reportado múltiples homicidios en una sola noche. Sin embargo, ¿qué caso fue el que más lo impactó? ¿Qué historia fue la que más lo conmovió y lo hizo reflexionar sobre la violencia que azota a nuestra sociedad? Mira, hay muchos. Para mí el tema más importante que yo tengo es la desaparición de mis compañeros Gama y Paredes. Porque debo reconocer que en esa época de violencia tanto fueron cooptados policías como fueron cooptados reporteros. Y alguien le proporcionó al crimen organizado toda nuestra información, porque ellos sabían todo de nosotros. Creo que siempre nos preocupamos por saber quién era el sapo, quién era el que le estaba vendiendo toda la información al crimen organizado. Creo que esa es una de las interrogantes y de las dudas y de la incógnita que más nos aqueja a todos los que vivimos esos años de violencia. Y por supuesto que nos marcaron. Pero además de la pelirroja, 49 torsos abandonados en San Juan Cadereyta. 52 muertos en el Casino Royal. 30 y tantos muertos en el penal de Cadereyta. 50 muertos en Topo Chico. O sea, yo quisiera decirte, me impresionó más, pero siempre había uno que impresionaba más. Todos impresionaban más. La verdad es que fue una época que, al menos desde mi perspectiva, al periodista que fanfarronee y diga que no le pasó nada, pues es que realmente no cubrió, no estuvo en la calle. Nosotros que estuvimos en la calle, a mí sí me pasó algo. Y yo no quiero ver más muertos. No quiero tener la exclusiva. No quiero ser el líder. Y mira, no sé por qué, sin querer ser eso, hoy por ejemplo estoy sentado aquí contigo. Porque de alguna manera llama la atención lo que hago, lo que escribo, pero yo no quiero estar ahí en esa línea. Hay muchos casos que me impactaron. Recuerdo un día que me habló una señora y me dijo, Víctor, hay un señor llorando ahí en el río. Dice que mató a su hijo.
en la zona norte, allá por el Topo Chico. Y le hablé a un amigo ministerial, antes eran judiciales, y fuimos a verlo. Y ahí estaba el señor llorando, que había matado a su hijo parado en el río, lo andaba buscando. Y este cuate lo empieza a abordar y el güey le dice que le había pegado y que se había caído y que se había muerto. Y nos fuimos a su casa y efectivamente lo que él narraba, ahí estaba. Este señor, su esposa trabajaba en una casa en San Pedro de servicio y llegaba cada 15 días a su casa y él se quedaba al cuidado de sus hijos. Y el niño estaba llorando en la casa y él, como castigo, lo encerró en el baño para que dejara de llorar. Cuando se desespera, él entra al baño y le pega. Y el niño cae, se pega con el lavabo, cae al suelo y ahí se queda. Él dice dormido. Ya no lloró. Como ya no lloró, cerró la puerta y se fue a hacer otras cosas. Volvió a ir al poco tiempo al baño y lo ve ahí mismo. Y dijo por payaso, lo cargó. Dice que había un colchón en el patio y que él lo acostó en el colchón y lo tapó. Él pensó que se había quedado dormido en el baño, pero no, del golpe lo había matado. El niño no despertó al día siguiente, ni al día siguiente. Cuando se dio cuenta que olía mal, triste, lo cargó, lo envolvió en esa cobija y fue y lo aventó al río. Pero el remordimiento lo atrapó. Su esposa estaba trabajando en casa y todavía no iba a regresar. O sea, nadie extrañaba al niño, me explico. Solo él. Y lo extrañó tanto que el arrepentimiento lo hizo salir a gritar como la Llorona que le faltaba a su hijo. Y desgraciadamente me toca encontrarlo junto con mi camarógrafo Víctor Hugo Luján en el río, flotando allá por pesquería. De esas historias que tú dices, ¿por qué te pasan a ti, güey? ¿Por qué tú tienes que vivir estas historias? Y pues te dejan marcado para siempre. No, son tantas y tantas historias en donde te das cuenta que la única diferencia entre la vida y la muerte es un segundo. Una mala decisión que tomamos en un segundo te arranca la vida y no hay vuelta atrás. Te equivocaste, no supiste analizar tu siguiente movimiento, tu segundo de vida y te fuiste. Así de frágil somos. Víctor Vadillo es un hombre muy conocido en los medios de esta ciudad, en los medios regiomontanos. Ha sido el responsable de traernos las notas de los casos más impactantes, mediáticos y a la vez escandalosos. Nuevo León ha sido testigo de crímenes totalmente espantosos. Incluso algunos todavía siguen resonando en las palabras de los regios, como por ejemplo el famoso caso de la Casa de Cumbres o también conocido como el caso Diego Santoy. Marcó un antes y un después en la historia de la ciudad. La pérdida de dos pequeños inocentes y las múltiples teorías que surgieron generaron una gran presión en los medios para descubrir al culpable. En medio de este torbellino, entonces Víctor jugó un papel bastante crucial. Él revela que una de sus notas periodísticas desencadenó un efecto dominó en el caso de Santoy, cambiando radicalmente la postura de muchas personas. Si deseas profundizar en este fascinante caso, de hecho puedes encontrar varios videos en mi canal de YouTube. Pues es un caso que para mí triste. Eric y María Fernanda no eran culpables de ningún crimen, no debieron morir, pero el estado de Diego pues lo hizo hacer este tipo de crimen atroz
creo que ha sido uno de los crímenes más horribles que ha tenido la sociedad, documentado por la prensa, ¿no? Porque ha habido crímenes mucho más horribles que esos. Pero este crimen en lo particular a mí me marca por lo mediático. Es un crimen que se hizo tan mediático que algunos, como yo, cometimos errores. Y esos errores son los que pues me hicieron tatuarme ese caso para no olvidar ese error que cometí, ¿no? Yo cometí un error tratando de buscar una exclusiva. Era un morro y quería a huevos tener la mejor nota. Y sin querer convertí la historia de Cruel en todo un show, en todo un espectáculo. Yo soy el autor de la nota en la que vinculan a Diego con la mamá de Erika. ¿Quién se iba a atrever a publicar que Diego y la mamá de Erika sostenían una relación sentimental? Y para mí fue algo digno de un reportaje y lo escribí y se hizo todo un show mediático. Pero también cometí el error de persuadir al papá de Diego de que Erika era culpable también, de alguna manera. Buscando mi exclusiva y sin tener nada más que escribir, comienzo a platicar con el papá de Diego, el señor José Manuel Santoy Plowels, y le digo que si él cree que Diego actuó solo, que Diego ya estaba detenido, acababa de ser detenido. Y él me dice que sí, que él había hablado con su hijo y que él estaba arrepentido, que todo apuntaba que sí había sido. Y yo comienzo a decirle al Señor, no, pero no te dejes de eso. O sea, a lo mejor Diego por amor está encubriendo a Erika. No, mi hijo acepta toda la responsabilidad. No, José Manuel, no permitas eso. Total, yo fui muy insistente en la teoría de que Erika era responsable o corresponsable de la muerte de los niños. Y José Manuel me decía una y otra vez, no. Fue una noche que yo fui a su casa a tratar de entrevistarlo. Lo entrevisté, no a él, a su esposa. Pero recuerdo que cuando llego a su casa, estaba mi compañero entrevistando también a la esposa. Entonces yo tuve que esperar. Y cuando yo veo que estaba mi compañero, José Ramírez, Pepe Ramírez, de Televisa, dije, este güey me va a chingar. Se va a llevar la entrevista, la buena. Y entré a ese juego de a ver quién es más chingón. Y por eso es que en mi cabecita loca se vino esta idea de si logro persuadirlos a que me digan esto, ya chingué, ya traeré yo la mejor nota. Pero ese día el señor José Manuel Santoy no me la compró. Ese día. Al día siguiente, por la tarde, era de noche cuando fui. Al día siguiente por la tarde me habló el abogado el abogado de Santoy, y me dice, Vadillo, voy a renunciar al caso. ¿Por qué? Porque me están pidiendo que haga algo que no es para mí ético. Y no lo voy a hacer. Y es todo lo que voy a hacer. ¿No? Pues está bien. Y aparece Raquenel. Y Raquenel aparece con la teoría de que Erika también era culpable. Y me di cuenta que me habían comprado la historia. Y se hizo un cagadero que todo el mundo conoce. Y la verdad es que el caso lo cubrí tanto que terminé asqueando ese caso. Al grado que yo le pedí a mi jefa de información, a la licenciada Elizabeth Iscareño, que ya no me pusiera a cubrir ese caso. Cuando Aldo Fassi, que en ese momento era el subprocurador, me
me obliga a ver las pruebas que había en contra de Diego. Me obligó. No fue algo consensuado. Terminó una conferencia de prensa en un domingo, que era una conferencia de prensa en donde ofrecían 70 pruebas que incriminaban a Diego Santoy. Y en ese momento el reportero que traía la voz cantante del caso, y no quiero recargármela, pero el que más cuestionaba, el que más de pedo la hacía, yo era uno de ellos. Y las 70 pruebas se las cuestioné al subprocurador, Aldo Fassi. Cuando termina la conferencia, salimos y los guaruras de Aldo me dicen: Vadillo, Eli quiere hablar contigo. Entonces me regreso y le digo a mi camarógrafo: vente. Me dice: no, tú solo. Le dije: entonces no me voy. Y ya nos aceptan que entremos, camarógrafo y yo. Y Aldo, bien cagado, me dice: tienes muchos huevos para andarla haciendo de pedo, pero te quiero enseñar algo. Tenía una laptop en su escritorio y ya sabía lo que me iba a mostrar y yo no quería verlo. No sé, ya presentía lo que él quería mostrar. Entonces dije: no quiero ver nada. Dijo: no, sí, cabrón, más para que te des una idea de lo que estás hablando. Y me volteé a la compu y me pone la imagen de María Fernanda. ¿Ves el surco que tiene en el cuello? Sí. La niña tenía una expresión en la cara así, bien cabrona. Hay una película que me hizo referencia a eso. No estoy seguro si es La Niña del Aro, en donde encuentran a una niña en un closet y tiene toda su carita fruncida porque se asustó tanto al ver ese ente. Bueno, así estaba María Fernanda. Su carita la tenía toda movida, como asustada, con los ojitos abiertos y con un surco en su cuello bastante profundo. Entonces él me decía: ese surco que tiene fue hecho con ese lazo. Y ese lazo, para haber hecho ese surco, se ocuparon, no recuerdo las libras que me dijo de presión, tantas libras de presión para poder hacer ese surco. Esas libras de presión solamente las puede imprimir un peso mayor a los 75 kilos. Científicamente probado que en la escena del lugar del crimen solamente había una persona que pesaba más de 75 kilos. Y ese era Diego Santoy. No hay vuelta de hoja de que solo Diego mató a esa niña. Y me pone la imagen del niño. ¿Ves el niño? Puta madre. Sí. Tenía un pómulo sumido. Le había quebrado de un putazo el pómulo. Ese golpe que traía en la cara solamente se lo pudo haber imprimido un peso por arriba de 75 kilos. Y la cuenta que sacaban científica era que era el puño de Diego. Le había enterrado un cuchillo con una hoja tal en la espalda. Lo que había penetrado el cuchillo con la fuerza era otra fuerza, otra mecánica simple de física y de... No hay dos asesinos. Solamente es un asesino y ese se llama Diego Santoy Riverol. Pero si yo muestro estas pruebas, me dijo Aldo Fassi, 5 minutos después matan a Diego en el penal. Y aunque no lo creas, también lo tenemos que cuidar. Las pruebas más contundentes que tenían sobre el crimen de la familia Peñacos, la fiscalía se las reservó para preservar la vida de Diego en el penal. Pero cuando yo lo supe, dejé el caso y entendí que yo había cometido un error. Y es un error del que me he arrepentido todos estos años de periodismo que tengo. Diego es el asesino, no hay otro.
Así como hay muchos más casos emblemáticos de Monterrey, Nuevo León. Como toda ciudad grande, los crímenes no se dejan de lado, ni siquiera los más extremos. Esos donde parecen cosas sacadas directamente de una película de terror. El caso Andrómeda, por ejemplo, es uno de ellos. Una mujer que le quitó la vida a 2 de sus 3 hijos para después intentar arrebatarse la suya, lo cual no lo logró. Actualmente cumple una condena de 56 años de prisión. Andrómeda, pues es un caso bastante triste porque implica la necesidad de ser vista la enfermedad mental. Andrómeda fue una mujer que vivió en su hogar el maltrato por parte de su marido y en un momento de ansiedad y de debilidad ataca a sus hijos. Creo que en el tema de Andrómeda, más yo me hubiera concentrado en el tema de la salud mental y todas las señales de alerta o señales de alarma que ella presentó, que su familia, que era su primera red de apoyo, no vio. Porque una mujer en ese estado es difícil que lo confiese, que está atravesando por una situación así, pero la familia cercana lo debe de percibir. Y creo que eso llevó a que ella cometiera este horrible crimen. Es más por el lado de la salud mental lo que yo veo en ese caso. Y sucedió un caso similar en Salinas Victoria. Una mujer en la misma situación, que eran de San Luis Potosí, mata a sus hijos también por una decepción amorosa. Y es triste porque esa mujer no tenía una red de ayuda cercana, pero si nos damos cuenta, pudo existir porque había vecinos. Y por supuesto que los vecinos se enteran de todo lo que hacemos. Y la red se pudo haber tejido ahí, la red de ayuda. Los temas emocionales, los temas de salud mental, yo lo he dicho mucho en mis programas y lo he dicho mucho en mis reportajes. La salud mental en estos momentos es crucial para el Estado atenderlo. Hay muchos casos de mentes que están pasando por episodios traumáticos de ansiedad que derivan en situaciones graves, como el caso que pasó en Juárez. Un tipo que había sido anexado, pero estaba muy enojado porque lo habían anexado. Cuando logra convencer a su mamá de que lo saque, él era casado, tenía hijos. Cuando lo sacan, finge ante su mamá que estaba bien y va a su casa, logra convencer a su mamá de que le ayude para acercarse a su familia. Tan pronto se acercó a su familia, la mató a toda y a su suegro. Y ahí entra el otro tema del que he querido hablar yo mucho, que son los anexos. Un adicto cuidando a otro adicto no es más que una bomba de tiempo. No se puede. Es imposible que un adicto cuide a otro adicto, porque no hay un cordón, un hilo conductor que los lleve a la salud. Los quieren rehabilitar a madrazos. Si las familias realmente quieren rehabilitar a sus familiares, bueno, qué triste, porque los gobiernos no se preocupan por este tipo de personas y no abren espacios para rehabilitar a este tipo de personas, pero deberían de existir, porque es un caso de salud pública. Uno de los casos también que más revuelo causó fue el de Devani Escobar, que conmocionó a México en el 2022. La joven de 18 años desapareció el 8 de abril del 2022 en Monterrey, en Nuevo León, después de una noche de fiesta con amigos.
El 22 de abril, 14 días después de su desaparición, el cuerpo de esta jovencita fue encontrado en un tanque de agua en un motel en la carretera Guadalupe. Hubo muchas especulaciones de que había sido un feminicidio, mientras que por otro lado, la fiscalía alegaba que fue un accidente y la chica cayó al tanque. La investigación fue criticada por su lentitud y falta de transparencia. La familia de Devani y activistas acusaron a las autoridades de no tomar el caso con seriedad. Pero las preguntas son, ¿fue un feminicidio o fue un accidente? Un accidente. Es que el caso de Devani es tan simple. Tan simple. Es un accidente. No hay ninguna evidencia que dé pauta a creer que existe una persona involucrada en la muerte de esa chica. No hay nada. Es un accidente que este cabrón de Mario Escobar, el tío de la muchacha, utilizó como un beneficio para beneficiarse de la muerte. Este güey está lucrando con la muerte de esta muchacha. No hay nada detrás, oculto, extraño. No hay ninguna evidencia científica que los lleve a creer que algo raro le pasó a Devani. Todo está debidamente documentado. Todo. No hay un solo cabo suelto. No hay nada. No hay nada. Tan es así que ya tiene más de 2 años el caso, lo tiene la PGR o la FGR. Y según mis fuentes, ya se le dijo a Mario el resultado. Y se le dio la oportunidad a Mario de que fuera él el que decidiera hacerlo público o no. Aquí, con 6 meses que tuvo la fiscalía el caso, Mario estuvo gritando que se habían tardado y pedía la intervención del gobierno federal. Pues ya tiene 1 año y medio allá en México y no ha gritado nada. Pero ya tuvo un cargo para contender por una diputación, trae su camioneta blindada con su guardaespaldas, ya se jubiló de la Secretaría de Educación, en donde después de este caso lo ascendieron a un puesto mayor y con ese puesto lo jubilan, es decir, le aumentan el sueldo y lo jubilan con el sueldo mayor. O sea, este cabrón, él y su esposa, lo mejor que les pudo haber pasado es que Devani muriera porque compusieron su vida. Y si alguien se atreve a decir que es un feminicidio, lo puedo invitar, incluso hasta un agente del Ministerio Público, claro, el que no tenga acceso a esa carpeta, ¿verdad? Pero lo puedo invitar a debatir. Y todas las que me presente, les voy a tener una respuesta. Porque esa carpeta la estudié todas las páginas. Todas. Todo lo que se mandó a la Ciudad de México, todo lo tengo estudiado. Pero además, tengo el testimonio ofrecido por la fiscal especial que está atendiendo el caso en la Ciudad de México, la fiscal de feminicidios que está atendiendo el caso en la Ciudad de México, en el Senado de la República, diciendo que la investigación científica del caso Devani que hizo la Fiscalía de Nuevo León es impecable. Quiere decir que no le está debatiendo nada. Entonces, lo que aporta la Fiscalía como datos de prueba son contundentes. No hay nada. Nuevo León es el primer lugar en feminicidios en toda la República Mexicana, 38 casos registrados de enero a junio del año 2024. También el estado tiene una alta incidencia de tentativa de feminicidio, 183 denuncias en el mismo periodo. Cientos de mujeres salen a marchar para que el estado haga algo con estos números. Y si bien Víctor cree que Devani no es un feminicidio o no fue un feminicidio, eso no ha cambiado el hecho de que este tipo de acciones son una realidad bastante agria y
que estos números deben de preocuparnos y también tenemos que tomar acciones, tal como es el caso, por ejemplo, de María Fernanda, uno de los tantos que tuvieron el foco de los medios por varios días. Ese es un feminicidio. Ese es un feminicidio. ¿Cuál es la diferencia entre María Fernanda y Devani? ¿O qué pasó con María Fernanda? Bueno, lo que realmente impacta la opinión de la gente en ese momento es que la sociedad venía del caso María Fernanda. María Fernanda es una chica de una clase media alta en la que se ve envuelta con una expareja con quien había salido según ayudarlo para que fuera a comprar un coche. No regresa, no se vuelve a saber nada de ella, pero su papá comenzó a investigar. Y es su papá quien consigue la sábana de su teléfono y va y da con un domicilio allá en Jardines de Santa Rosa, en Apodaca. Su papá le advierte a la policía que ahí en ese domicilio es donde está marcando su celular, pero la policía, la ministerial, no hace nada. Fueron 3 o 4 días después que el papá insiste en el domicilio y la fiscalía decide entrar a ese lugar y encuentran el cuerpo de su hija ahí en ese domicilio, sin vida. Pero el tipo a quien señala el papá es entrevistado, es detenido por la fiscalía, llevado a comparecer y es liberado. El hombre tenía rasguños, tenía lesiones en su cuerpo. Y en el examen pericial que le hacen de fluidos y todo, se tarda y lo liberan. La fiscalía cometió errores, cometió el error de no hacerle caso al papá. Eso indignó. Comete el error de no retener a este hombre por más tiempo. Pero acuérdense que la ley es la ley. No había en ese momento un argumento sólido para detenerlo. Y lo tuvieron que liberar. Claro, lo tenían ubicado. Tan es así que cuando hace match los periciales de la química sanguínea que hicieron, todos estos periciales de imagen, de los tendidos de línea, todo lo que hizo periciales, hace match con ese hombre, inmediatamente fueron por él. Pero ya había causado un desgaste en la sociedad al decir que la fiscalía se había pasado de lanza con el papá. La hora de muerte de María Fernanda no está clara, pero tal vez si se hubiera actuado con rapidez, la hubieran encontrado malherida. Y no sé qué hubiera pasado después. Pero el protocolo al que se limitó la fiscalía provocó un desgaste, una irritación. La gente estaba encabronada con la fiscalía porque no le habían hecho caso al papá. Justamente acababan de detener a este hombre cuando explota el caso Devani. La gente con el caso Devani, antes de cualquier cosa, ya odiaba a la fiscalía, que, dicho sea de paso, en ese caso también cometió muchos errores. Y es cierto, se tuvo que ir el fiscal general, pero también se tuvo que haber ido el vicefiscal, la fiscal de feminicidios, no solo el de antisecuestro ni el de personas de búsqueda, el de personas desaparecidas. Todos ellos se debieron ir porque cometieron errores. ¿Sabes cuándo revisaron los videos de las cámaras del hotel? Hasta el día que apareció el cuerpo. No mames, ¿cómo es posible que teniendo ahí todos los videos nunca se dieron cuenta dónde estaba? Hasta que apareció el cuerpo lo revisaron.
El periodismo es una profesión fundamental en una sociedad, ya que se encarga de informar y mantener informados a los ciudadanos sobre los acontecimientos y decisiones que afectan su vida y su entorno. En México, lamentablemente, se les ha perseguido a los periodistas por meterse en temas escabrosos del crimen organizado. Aún así, su labor es importante, aunque también es bastante criticado. Creo que el arte de comunicar es importante. Es importante tener la sensación de lo que estamos viviendo. No quiero llamarlo que es algo en el que tengamos que utilizar la filosofía. Más bien, tratamos de traer al público el hecho tangible y no lo intangible. Y si tenemos las vivencias, la experiencia. Por ejemplo, yo decidí, en mi experiencia con el caso Santoy, yo decidí ya no cubrir el caso de esta muchacha Devani. Ya no, porque el tema estaba contaminado. Todo estaba contaminado. Ya nadie creía en lo que uno informaba, porque en el ambiente había tanta desinformación que yo mismo me estaba poniendo en riesgo. Entonces, aunque tengas el tema tangible, si utilizas algo, si le pones romance a esto, pues le vas a partir en su madre. O sea, nosotros regularmente reportamos tragedia. ¿Qué le quieres poner de romance a esto? No, nada, cabrón. Si ya de por sí sola es una tragedia. Entonces creo yo que comunicar con el hecho tangible es la responsabilidad de nosotros. Para Vadillo, el camino todavía sigue con sus proyectos y su pasión por el periodismo, pero a pesar de los tragos amargos que deja esta profesión, seguramente él tendrá alguna experiencia positiva que compartir. Un día llegué a un crimen. Un tipo lo habían matado adentro de su casa, en un barrio popular. Pero cuando llego era un mercado, había un mercadito. Para llegar a la casa tenía que rodear todo. Entonces rodeé todo y me paro en medio de la calle, en una calle que ya estaba acordonada. Entonces, hasta donde llegó mi camioneta y me paré. A mi derecha había una casa con una puerta abierta y sentado en el escalón de la puerta estaba un niño. Y cuando ve, yo traigo mis camionetas rotuladas. Cuando ve mi camioneta, grita: Vadillo, ya llegó Vadillo. Como si hubiera llegado su tío o su papá, o no sé. Entonces yo me bajo y voy y saludo al niño. Hola. Y sale una señora y le digo: oiga, ¿qué pasó? Y el niño se pone a platicar conmigo. Dice: lo que pasa es que entró un muchacho con una pistola. Yo estaba abajo con el perro. Y entró, mi mamá está vendiendo en el mercado, pero mi papá es bien borracho y le pega mucho a mi mamá. Y entró este muchacho con la pistola, subió y mi papá estaba en el baño y ahí le disparó. El niño era hijo del señor que habían matado. Pero dice: yo sabía que ibas a venir, Vadillo. Yo sabía que ibas a venir, te estaba esperando. No mames. Se pone a llorar el niño cuando me dice que el perro se lo echó encima y le disparó. No le lloró a su papá, le lloró al perro, porque lo habían matado. Güey, qué bonito que un niño te traiga en su mente, pero qué triste que sea de esa manera. Yo no entiendo por qué hay tantos niños que me siguen, güey. Ay, es increíble. Ayer llegué a un restaurante, un estanquillo a cenar. Paré mi camioneta. En 10 minutos atendí como unas 4 personas que llegaban con niños, porque los niños se querían tomar fotos conmigo. ¿Qué hace un niño viendo mi contenido, güey? No mames, puedo decir que qué bonito, pero también qué triste. Qué responsabilidad tan grande. Entonces, pues es un sentimiento agridulce el que tengo yo.
Creo que es lo más bonito que me ha pasado, pero también lo más ojete. No, hombre, pues yo tengo proyectos. Yo creo que yo me voy a morir haciendo reportajes. Espero que Diosito me dé salud, que me abra puertas. Y espero que los proyectos que estoy emprendiendo, que ahora son gruperos, me vayan bien y pues vamos a darle. Tengo un programa paranormal los viernes. Ya establecí un programa político los miércoles y pues ahí andamos, de rol por la ciudad. En mis redes sociales, quien me quiera buscar me encuentra como Víctor Vadillo en todas las plataformas. Acuérdate que todos los lunes se sube una entrevista y si tienes alguna historia que te gustaría contar, me puedes mandar un correo a correo@pepemisterio.com.mx o si no, escríbeme por Instagram, que es pepemisteriomx, y ya en el último de los casos está Facebook, que me encuentras como Pepe Misterio.